Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Aunque es verdad que todas las acciones provinieron después de un lamentable accidente, hay que reconocer que el gobierno del estado ha decidido confrontar con firmeza al llamado pulpo camionero. Decisiones como retirar licencias a los conductores, también retirar algunas concesiones y desaparecer rutas, como es el caso de la 368, son algunas acciones que ha tomado el gobierno del estado, además de anunciar, ahora sí, de una vez por todas, el cambio del modelo de transporte público. Cambiar al transporte público, parada obligatoria, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Un lamentable accidente donde un chofer de la ruta 368 arrolló a 20 personas con saldo de una jovencita de 18 años fallecida. Desnudó prácticamente al sistema de transporte colectivo de la zona metropolitana. Rutas inseguras, unidades en mal estado, choferes sin capacitación y una autoridad omisa quedaron en evidencia tras los acontecimientos. El gobierno estatal canceló la ruta al concesionario, sacó de circulación unidades y dio marcha atrás en el aumento a la tarifa, para intentar frenar una indignación ciudadana que iba creciendo y que todavía está a flor de piel. Por supuesto que es un tema de actualidad del transporte público y saludo con mucho gusto a Óscar Mora. Él es director jurídico de la Secretaría de Movilidad. Óscar, bienvenido. Carlos, gracias. Hace un año hablábamos del transporte público, el año pasado, y también habíamos convenido regresar a hablar del tema. Nunca pensábamos que fueran estas circunstancias, Óscar. Sí, bueno, se dieron circunstancias muy complicadas. Tuvimos 3 accidentes muy graves, llamémosle de alto impacto. Desafortunadamente, en uno de ellos, el último, falleció una estudiante de la Universidad de Guadalajara y detona, como bien lo señalas en el inicio, en la cortinilla del programa, detona una serie de acciones que, bueno, a fin de cuentas se venían implementando, pero que a raíz de este desafortunado accidente se aceleran. Incluso esto elevó la indignación de la gente. Bueno, las marchas que hubo son un reflejo de esto mismo, ¿no? Sí, y aparte, con todo y justo derecho. La cuestión era muy complicada en ese momento y bueno, obligó a que el señor gobernador tomara decisiones drásticas, como primero bajar la tarifa, un acto que no se había visto y que bueno, los propios transportistas no esperaban, y fue una determinación del señor gobernador Aristóteles Sandoval. La siguiente fue la toma de la ruta 368 por parte del gobierno del estado en un acto de gobierno, un acto de estado que tampoco se había dado, y también que genera pues más certidumbre que las acciones del gobierno deben y serán ser respetadas, porque hay algo que se había olvidado, Carlos: las concesiones del transporte público son del estado y el estado es el que debe regir sobre ellas, no los particulares. Ahora, te lo tengo que preguntar así en ese tenor, Óscar. ¿Qué pasó con el gobierno? Desde antes de que autorizara el incremento de la tarifa se advertía del mal servicio. ¿El gobierno pecó de candidez, de confiado? Me refiero, por supuesto, al gobernador. No, fíjate que vamos a hablar primero los antecedentes y luego vamos al punto. Tenemos que recordar, Carlos, que el problema del transporte público no es de ahora, no es de esta administración, y esta administración está cumpliendo un año de ejercicio del poder público. Durante muchos años no se generaron acciones que permitieran tener la certeza de la tutoría del Estado sobre el transporte. Y sobre todo los últimos años, Carlos, vimos cómo se fue deteriorando el servicio y la calidad del transporte público. Una anarquía, ¿no? Totalmente. Y hay varios factores que incidieron en ello, inclusive la sobresaturación de la ruta se dio por una acción ilegal que se estuvo generando durante las pasadas administraciones, donde sin convocatoria previa otorgaban permisos provisionales para que con diferentes unidades dieran el servicio en rutas específicas, permisos que tenían su origen y su razón de ser jurídica, pero que fue pervertida de cierta forma para que a los 120 días que concluían esta temporalidad los renovaban y los renovaban y los renovaban, con lo cual vimos una sobresaturación de rutas terribles. Y voy al siguiente, al siguiente paso de tu pregunta. Durante el tiempo que el gobernador Aristóteles Sandoval toma posesión y considera que el transporte público se debe de renovar en todo su sistema, en toda su articulación,
lo primero que se hizo fue un gran ejercicio de política, un gran ejercicio en el cual debía de estar presentes los transportistas, la sociedad, y en alguna ocasión lo platicamos aquí en tu programa, Carlos, cómo se dieron los acercamientos con los grupos sociales, con los organismos no gubernamentales, con los ciudadanos comunes y con los transportistas y choferes, ¿no? Con los dueños de las concesiones y con los choferes. Sacamos la ley en agosto. Durante este tiempo siguió corriendo el tiempo, nosotros seguimos en esta articulación del consenso para generar un reglamento que fuera lo suficientemente propio para darle seguimiento a la propia ley, y posteriormente se desagrega del reglamento por primera ocasión en la historia de Jalisco y se crea un reglamento específico para el transporte público. Acciones que fueron muy marcadas, que llevaban una temporalidad específica y que, bueno, y lo voy a decir muy claro, más o menos iba en sus tiempos como se había previsto en el programa orgánico de la propia Secretaría de Movilidad. Desafortunadamente se dan estos 3 incidentes de alto impacto y esto desencadena que se den acciones como las que ya señalamos, pero también desencadena que se aceleren los procesos. A ver, pero la pregunta concreta que te hice, ¿el gobierno pecó de ingenuo, de confiado con la promesa de los transportistas? No. Es que por eso te lo digo, era parte de un proceso. No podemos sustituir, voy a hablar con cuestiones muy claras, no se pueden sustituir unidades si no existía una ley, si no existía un reglamento, si no existían normas técnicas. Iba en el proceso caminando. Lo que pasó fue que se aceleró el proceso a raíz de estos accidentes. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Estamos hablando, por supuesto, del transporte público. Después de la misma, voy a platicar con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios.